abrir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25, que es donde en esta tarde vamos a estar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25. Versión Reina Valera contemporánea, como saben. Voy a leer estos versículos. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios bendiga la palabra del Señor. Lo que se conoce como retórica se define como el arte de decir bien o dar un lenguaje coherente o un discurso coherente, escrito o hablado, que sea bastante eficiente como para deleitar, persuadir o conmover a las personas. Eso es lo que se conoce como la retórica. Y esta definición de lo que es retórica nos dice inmediatamente cuál es el propósito de la retórica, ¿no? Que es deleitar, o sea, hablar bonito, persuadir o conmover a las personas respecto a lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Y en el mundo greco-romano, que es donde Pablo escribe esta carta, esto era muy común y muy utilizado por muchas personas. Muchos escritores, muchos filósofos, muchos pensadores de la época usaban este instrumento que se conoce como la retórica. Incluso un filósofo conocido quizás por la escuela, Aristóteles, escribió un texto entero que se llamó La retórica. Y él dijo en este texto, en sus primeras páginas, dice, le cito: por ello todos participan de alguna forma o de ambas, puesto que hasta un cierto límite todos se esfuerzan en descubrir y sostener un argumento e igualmente en defenderse y acusar. Ahora bien, la mayoría de los hombres hacen esto, sea al azar, sea por costumbre nacida de su modo de ser. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que todos, de alguna u otra manera, usamos este elemento, o esto que le llaman retórica, para tratar de convencer o persuadir o deleitar a las personas. Y, como les dije, hubo escritores y pensadores, grandes oradores, grandes retóricos que hoy conocemos como Demóstenes o Cicerón, que son algunos de los conocidos. ¿Pero por qué nos referimos a esto? ¿Por qué hablamos de este tema de la retórica? Es porque Pablo estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad que estaba totalmente arraigada en esta idea greco-romana, en toda esta idea de la retórica, y los corintios, o la iglesia de Corinto, había caído en esto, había sido seducido por esta idea de que la retórica era algo muy importante, muy fundamental, algo que podíamos usar para convencer a la gente y hacer que la gente se convierta o hacer persuadir a las personas por medio de eso, y no confiar en el poder del Evangelio. No confiar en que el Señor podía atraer y transformar a las personas solamente por el poder del Evangelio. Con esto, como he dicho en otras ocasiones, no significa que sea la retórica mala en sí, sino que confiar en ella como si eso pudiera atraer a las personas y hacerlas salvas y hacer que sean convertidas por el Señor. En verdad es el mensaje del Evangelio, el cual, como nos dice Pablo, abriendo aquí en estos versículos, nos dice que es una locura. Y en el versículo 18 al verso 21, que podríamos decir la primera sección de estos versos que vemos aquí, podemos ver que este mensaje de la cruz es un mensaje de locura y divide
entre dos grupos, ¿cierto? Los que se pierden y los que se salvan. Para los que se pierden es locura. Para los que se salvan, dice Pablo, es decir, nosotros, o sea, se incluye, es el poder de Dios. Y Pablo había comenzado a hacer ya este contraste en el mismo capítulo, en el verso 17, donde había puesto diciendo que él predicaba el Evangelio, pero recuerdan, no con palabras elocuentes. Y él estaba haciendo una referencia a esta idea o a esta retórica. No era por medio de esas palabras que él iba a hacer que las personas creyeran en el Evangelio, sino que iba a ser el poder de la cruz. Para que no se volviera vano, el poder de la cruz era el poder que iba a hacer que las personas creyeran en Cristo. Y entonces divide el mundo en dos grupos, y la cultura antigua dividió el mundo igual en grupos. Estaban los judíos y los gentiles. Los judíos siempre eran los salvos, los gentiles eran los paganos. Los romanos también solían dividir a las personas entre los que eran realmente romanos y los que no eran, los esclavos y los libres. Eran formas que las personas dividían el mundo en aquella época, y Pablo aquí hace la única división que es la división real y cierta de toda la humanidad, y es que son las personas que se pierden y las personas que se salvan. Y este lenguaje es algo que se va repitiendo constantemente en la Biblia, y lo podemos ver. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, recordarán Jesús enseñando sobre las puertas. Dice Mateo 7, verso 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Dos puertas, dos caminos, dos personas, dos destinos. Los que van por el camino ancho y se pierden y van a la muerte, los que van por el camino estrecho, por la puerta estrecha, y llegan a la vida. Hay solamente dos caminos que vemos a través de la Biblia. También lo dice en Juan capítulo 3, en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 18, después de decir el famoso verso que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo. Uno lee más abajo, en el verso 18 de Juan, y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos los que no creen y los que creen. Dos personas o dos divisiones que vemos en la Escritura: los creyentes que creen en Dios, en Jesucristo, y los que no creen y rechazan a Dios y a su mensaje. Y estos dos grupos, entonces, que son los que se pierden y los que se salvan, reciben este mensaje de distinta manera. Para unos es locura y para nosotros es poder de Dios. Ahora, ¿por qué era algo tan loco el Evangelio? Quizás nos cuesta entender, pero el mensaje del Evangelio en el primer siglo no solamente era loco, sino que además era vergonzoso. ¿Por qué? Porque la cruz en el primer siglo era un mensaje, era un símbolo, muy negativo. Era lo más vil, lo más bajo, lo más ridículo que una persona pudiera pensar que es un Mesías viniera y ese fuera su símbolo. Era como decir que Hitler es una buena persona, o lo que pasó en Chile durante la época de Pinochet haya sido algo bueno. Era tomar un símbolo negativo y hacer de ese símbolo como algo bueno. Y la gente que escuchaba seguramente decía: no puede ser, o sea, ¿cómo este símbolo de la cruz va a ser el símbolo de este Mesías? ¿Cómo se va a tratar de un Mesías que muere en la cruz, que solamente los más viles presos, criminales de la época, morían ahí? Entonces, al anunciar y decir que el mensaje era el mensaje de la cruz, era algo grotesco de escuchar, grotesco de hablar, grotesco de anunciar, grotesco de decir. Y por eso era algo ya impactante para las personas que estaban escuchando. Y Pablo, para probar su punto y mostrar que en verdad este mensaje es una locura y que es algo que el Señor había establecido que así fuera, lo que hace es citar la Escritura. En el verso 19 cita Isaías capítulo 29, verso 14, como lo hacía siempre el apóstol Pablo o los discípulos. Citaba la Escritura para mostrar y probar que realmente esto que estaba sucediendo aquí era algo que la Escritura ya preveía y por tanto se estaba cumpliendo en ese mismo momento. En Isaías capítulo 29, verso 14, que es lo que cita el apóstol Pablo aquí, y uno ciertamente siempre va a encontrar ciertas diferencias en las traducciones.
El verso decía: por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Y lo que hace Pablo es citar entonces esta escritura que estaba en un contexto del Antiguo Testamento en Isaías, donde Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por solamente seguirlo de labios y no seguirlo de corazón, y porque ellos habían puesto su confianza en la sabiduría de otras cosas. Como en ocasiones en Isaías se veía que habían puesto su confianza en la sabiduría de Egipto, por ejemplo. Habían puesto su confianza en cosas que no eran la palabra del Señor. Y esa era la confianza que ellos tenían. Confiaban más en cosas que no eran lo que Dios había mostrado y confiaban en las cosas del mundo. Entonces lo que hace Pablo después, en el verso que sigue, es hacer una especie de preguntas, preguntarles a ellos respecto a esa sabiduría. Hacer preguntas en las cuales ellos pensarían y reflexionarían sobre dónde está verdaderamente la sabiduría, dónde está verdaderamente lo más sabio, dónde se encuentra realmente. Algunos comentaristas piensan que cuando Pablo hace esta pregunta aún tiene en mente Isaías, porque Isaías también hace una especie de pregunta en el capítulo 19, verso 12. Incluso hay una pregunta literal ahí, donde dice Isaías 19, 12: y tú, rey de Egipto, ¿dónde están tus sabios? Que te digan ahora si acaso lo saben, qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer con Egipto. Entonces algunos piensan que Pablo toma de ahí esa idea y de ahí empieza a hacer preguntas. ¿Para qué? Para que el pueblo reflexionara. Y la primera pregunta que vemos aquí es: ¿dónde está el sabio? NTV traduce, la otra versión de la Biblia, NTV traduce: ¿dónde deja esto a los filósofos? Entonces, la palabra de sabio alude aquí, ¿cierto?, a la sabiduría humana. Sabiduría humana que no tiene que ver con la sabiduría que nos enseña Proverbios, que tiene que ver con poner nuestra confianza en Dios y luego vivir prácticamente en esa sabiduría, sino que tiene que ver con una sabiduría que era una explicación o una visión del mundo que competía con las otras visiones del mundo. O sea, es un sistema que yo tengo y que intento explicar a través de esa visión del mundo todo el mundo. Y en esa época había, por supuesto, escuelas que intentaban hacer eso. Y Pablo se encontró con algunas de ellas, pero estaban los platónicos, estaban los estoicos, estaban los epicúreos, que eran grupos filosóficos, escuelas filosóficas que trataban de explicar las cosas. Y Pablo le estaba diciendo, ¿cierto?, ¿dónde están todos ellos? ¿Dónde está toda su sabiduría? A la luz de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario y ha traído el mensaje por medio de la cruz, ¿dónde está entonces esa sabiduría? La segunda pregunta es: ¿dónde está el escriba? NBI traduce: ¿dónde está el erudito? O NTV: ¿dónde están los estudiosos? Pone esa pregunta. Esta segunda pregunta sugiere a un académico dotado, a una persona preparada. Y esta palabra, como no se usa en la literatura griega, todos piensan que obviamente es una referencia a los escribas, que eran personas expertas en la ley de Dios y que por tanto explicaban y sabían y conocían lo que la Biblia decía. Y a la luz de que Dios y el Mesías Jesucristo vino en la cruz del Calvario y se manifestó de esta manera, entonces la pregunta es: ¿cómo lo supieron? Si eran tan estudiosos de la Escritura, ¿dónde estaban? ¿Cómo no supieron ver que Cristo se iba a revelar de esta manera? Y le hace ese tipo de preguntas. ¿Dónde estaban las escuelas que discutían? ¿Dónde estaba Shammai y Hillel, que eran escuelas que venían en la época, o Gamaliel, que era un gran maestro de la época? ¿Dónde estaban todos ellos? Que no pudieron descifrar este mensaje de la cruz, este mensaje de la cruz del Calvario. La tercera pregunta: ¿dónde está el que escudriña los tiempos? Nos dice Reina Valera Contemporánea. NBI: ¿dónde está el filósofo de esta época? Y NTV: ¿dónde están los especialistas en debate de este mundo? La palabra que usa Pablo aquí es difícil de traducir, por lo tanto algunos piensan que es una generalización simplemente, otros piensan que Pablo inventó una palabra aquí para tratar de explicar esto, y otros simplemente piensan que se refiere a los filósofos retóricos de la época. Yo por el contexto creo más en esa tercera opción, que es más
plausible con el contexto de los oradores a donde Pablo se estaba refiriendo, y por tanto Pablo estaría diciéndonos, ¿cierto?, dónde están entonces esas personas hábiles de retórica, de argumentación, de lógica, que no pudieron darse cuenta de este gran mensaje de la cruz del Calvario, o de este gran mensaje del Evangelio. La cuarta pregunta, ¿cierto?, que nos hace aquí, dice: ¿acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? NBI: ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? NTV: Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez. La pregunta aquí, ¿cierto?, que el Señor hace, es que nos está mostrando que, a pesar de que a través de ciertas culturas, cierta sociedad, ha habido cierta sabiduría humana, pero ninguna de esas sabidurías ha podido responder a la pregunta cómo el Señor iba a revelarse en el Evangelio, cómo el Señor iba a mostrar su poder por medio del Evangelio. Por eso el verso 21 nos plantea la conclusión de decirnos que el Señor no permitió que el hombre conociera al Dios verdadero a través de toda la supuesta sabiduría humana que hay. A pesar de que hubo ciertos avances, ciertas cosas buenas dentro de las culturas humanas, ninguna de esas pudo responder o pudo encontrar la respuesta a que la salvación está en Cristo, que el mensaje de Dios iba a ser enviado de la manera en la cual el Señor quiso mostrar, que es por medio de este mensaje salvador. Sino que lo que hicieron los hombres, al contrario, es negar al Dios verdadero y adorar a un Dios conforme a lo que ellos piensan que puede ser Dios. Y aún es así, por eso el Evangelio choca con las personas cuando se le anuncia que son pecadoras, que necesitan arrepentirse, que Dios es santo, que Dios es puro, que llama al arrepentimiento, que solo puede encontrarse en Jesucristo. Y por eso Romanos capítulo 1, verso 21 al 23, nos dice un poco sobre esto. Romanos 1, verso 21 al 23, en donde Pablo escribe y nos dice que a pesar de haber conocido a Dios, o de saber que Dios existe, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran necios, sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en vez de aceptar al Dios verdadero, al Dios que el pueblo de Israel traía a través de la Escritura, ellos prefirieron seguir sus propios dioses. Ellos prefirieron crear sus propios dioses. Si uno lee un poco de la historia del mundo antiguo, va a encontrar que había diversos tipos de adoraciones de dioses que tenían mucha similitud con los seres humanos, que robaban, que mataban, que engañaban, que mentían y hacían toda clase de mal. Pero ellos prefirieron creer y tener ese fundamento en vez de creer lo que el Evangelio dice. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre nuestra cultura, sobre nuestra vida? Nos dice varias cosas. Lo primero es que el mensaje de la cruz fue locura en el primer siglo y sigue siendo locura. Aún es loco el Evangelio, aún es loco lo que nosotros creemos. Y por eso igual hay que tener un poco de paciencia con la gente que no cree, porque es loco para la gente pensar que un judío que nació en el primer siglo en Israel y que murió y que resucitó puede responder a las preguntas fundamentales de la existencia. Eso lo dijo John Stott John Stott, un pastor anglicano muy reconocido que murió, el cual cuenta una vez que él empezó a predicar de Jesucristo y una persona le dijo cómo un judío del primer siglo que murió y resucitó tiene sentido para cambiar o salvar mi matrimonio. ¿Cómo un judío del primer siglo que murió y resucitó tiene sentido para que pueda tener la respuesta de toda la existencia humana? ¿Cómo un judío del primer siglo puede ayudarnos a nosotros a ser transformados en nuestro corazón? ¿O cómo un judío del primer siglo puede transformar la corrupción política en personas que realmente sirven por el bien común? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? ¿O puede suceder? Es porque Jesucristo es Dios. Es porque Él es Dios encarnado.
Y es porque la Escritura nos dice que eso es el cielo. Y por eso creemos eso, por eso anunciamos que ese es el mensaje del Evangelio. Para la gente sigue siendo tan loco pensar eso. Cristianos están locos. Estamos locos, no porque sea algo incoherente, sino porque es coherente a la luz de la Escritura y a la luz del sentido común de las personas. No es coherente el mensaje del Evangelio, pero es una locura para las personas. Lo segundo es que Dios destruyó la sabiduría del mundo del primer siglo y de igual manera lo va a hacer. Las escuelas filosóficas de la época trataban de responder el por qué vivir, el cómo ser feliz. Y eso lo podemos ver, ¿no?, en los libros de autoayuda de hoy. Todavía las personas todavía intentan buscar esa respuesta. Las personas aún están tratando de saber cómo hacer las cosas bien, cómo tratar de ayudarme, cómo no caer en depresión, cómo no enfrentar difíciles situaciones en la vida. Y todas esas cosas están en la Biblia. Todos esos principios están en la Escritura. Y nos muestran respuestas y nos ayudan a poder enfrentarnos a esos diversos problemas. Para el primer siglo, Pablo hacía las preguntas como ¿dónde están los estoicos? ¿Dónde están los epicúreos? ¿Dónde están los platónicos? Y para hoy, para nosotros podría ser ¿dónde está Freud? ¿Dónde está Marx? ¿Dónde está Nietzsche? ¿Dónde están todos esos filósofos que apuntan ahí contrario a lo que la Escritura nos dice? Para Dios no están. Para Dios simplemente han sido destruidos por el poder del Evangelio. Y aún así las personas que son expertos a veces en temas o tienen alguna respuesta diferente al Evangelio e intentan responder las preguntas fundamentales de la vida, se encuentran atrapados en no saber qué respuesta dar en algunas cosas. Por ejemplo, las personas que adhieren al darwinismo como la explicación de la creación o de la evolución de la humanidad, se encuentran con varios problemas que no saben cómo resolver. Y de eso se dan cuenta personas que ni siquiera son cristianas. Por ejemplo, un crítico literario escribió, poniendo un problema sobre el tema de la evolución, dijo: si la razón es un producto de la evolución natural, ¿cuánta confianza se puede tener en un argumento racional para defender dicha selección natural? En otras palabras, si yo creo que la razón es simplemente un producto de la evolución, entonces eso se convierte en algo que puede ser relativo. Porque evolucionó y puede devolucionar y puede... Entonces, ¿cómo voy a poner mi confianza en la razón que me trata de explicar algo si al final la misma razón es algo que se puede cambiar? No es algo fijo, no es algo que estamos en la ley de la lógica o de las falacias que muchas veces se conocen. Podrían cambiar, podrían variar porque al final pueden estar evolucionando, entonces pueden cambiar. Entonces se encontraba con ese tipo de problema. O por ejemplo, hay un profesor que se llama Rodney Brooks, que es un profesor experto en robótica y hace esta especie de robot en donde intenta, ¿cierto?, mostrar cómo puede transformarse en cosas que ayuden a la humanidad. Y él piensa que los seres humanos somos máquinas, simplemente máquinas. Y en una entrevista a él se le preguntó y se le dijo: si los seres humanos son máquinas, ¿cómo ves a tus hijos? Y él dijo: intento por no verlos como máquinas, pero en el fondo sé que son máquinas. Y que intento mostrarle amor, pero en verdad sé que no es amor, porque es un proceso químico simplemente que está funcionando para tratar de mostrar el amor. Pero en verdad no son nada más que máquinas. Y eso. Y cuando me intentaron presionar en eso, simplemente él dijo: bueno, es que yo tengo dos creencias incompatibles. Por un lado acepto que las personas tienen que amarse, pero no puedo explicar por qué. Y por otro lado pienso que son simplemente máquinas. Pero el Evangelio aquí sí nos explica eso, nos dice: no, los seres humanos son imagen y semejanza. Y por eso debemos amarlo y por eso debemos respetarlo a todo ser humano. Porque el Evangelio nos da esa respuesta. Nos muestra que realmente los seres humanos deben ser amados porque han sido creados por Dios. Y son malos porque han sido distorsionados por el pecado y necesitan a Jesucristo. Necesitan el Evangelio para poder ser salvados. Otro ejemplo, hay un filósofo británico que se ha dedicado mucho o gran parte de su vida a la explicación de la mente, y él tiene un problema por tratar de resolver. Bueno, él cree que los seres humanos son simplemente máquinas, tiene la visión materialista del mundo,
Y él no sabe cómo explicar la conciencia. Y él dice, respondiendo a una entrevista también, dice, no sabemos cómo la conciencia pudo haber surgido por procesos naturales a partir de cosas preexistentes. Uno siente la tentación, aunque a regañadientes, de acudir al auxilio divino. Falta un mago sobrenatural para extraer la conciencia de la materia. O sea, él mismo siente la presión de que no puedo explicarlo, y a veces siento como que Dios tendría que hacer la explicación, pero no quiero aceptar eso. ¿No son todo esto, hermano, evidencia de que aún las personas más pensadoras, los científicos, sienten el peso de que no pueden explicar las cosas porque en verdad, sin Dios, sin el Señor, sin el Evangelio, ninguna de estas cosas son algo que puedan explicar el por qué estamos aquí? Solamente es el Evangelio que puede explicarnos que es el mensaje poderoso del Señor para vivir y para anunciar todo esto. Y por eso el mundo, en su conocimiento, es enloquecido por Dios. Pueden hacer muchas cosas, pero finalmente, como no tienen el Evangelio, son finalmente suicidios intelectuales, como se dice, en el cual no pueden llegar a lo más fundamental, que son las preguntas de por qué vivimos, por qué existimos, por qué estamos en este mundo. Y lo tercero es que Dios jamás ha permitido que las personas sean salvas si no es a través del Evangelio. O sea, ninguno de nosotros que está aquí ha sido salvo porque simplemente un día pensó y dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios, voy a arrepentirme de mis pecados y voy a venir a mí. No, alguien vino, alguien te predicó, alguien te anunció, alguien te dijo de Cristo, o lo leíste o lo escuchaste en alguna prédica y escuchaste de Jesús. Y Dios fue quien tomó la iniciativa de salvarte de tus pecados y te trajo a Cristo. Y así ha pasado con varias personas a través de los siglos, personas que han llegado a creer, que al principio no creían, o que creían más o menos, creían en otras cosas, y finalmente el Señor tomó la iniciativa y lo que hizo fue transformar el corazón y traerlos a Cristo, traerlos al Evangelio, traerlos a la salvación. Un ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo podría ser C.S. Lewis, famoso escritor de varias novelas, entre ellos Las Crónicas de Narnia, el cual fue un ateo acérrimo y que finalmente, después que el Señor obró en su corazón, vino a Cristo. Y él era alguien muy importante que constantemente estaba preguntándose cosas respecto a la vida y que finalmente aceptó el desafío de estudiar y ver realmente si el cristianismo era una opción o simplemente era algo loco que no tenía ningún sentido. Y el Señor obró su vida para que él llegara y conociera el Evangelio. Y por eso vemos que el Evangelio es una locura a la luz de los hombres, a la luz de la filosofía que los hombres piensan, pero a la luz de la Escritura es el mensaje poderoso que puede traer a las personas a sus pies. Y lo que nos dice Pablo también en este capítulo de 1 de Corintios, en los versos 22 al 25, es que había un grupo de personas que querían creer en este Mesías, pero tenían su manera de creer en el Mesías. Nos nombra a los judíos, nos nombra a los no judíos, o en otras versiones a los griegos, que querían venir a Cristo, pero de una manera que ellos pensaran que tenía que venir ese Mesías. Nos nombra en primer lugar a los judíos. Dice, los judíos son quienes piden señales. Y los no judíos, o griegos como dicen otras versiones, son los que van tras la sabiduría. Tenemos este dos grupos de personas que están buscando al Mesías de una manera diferente. Primero, los judíos son quienes piden señales. La idea más precisa, según varios comentaristas, es que ellos exigen señales. No solo piden, hay diferencia entre pedir y exigir, ¿no? Dice que exigen señales. Y los judíos han sido culpables de hacer, de esperar una señal constantemente, o de pedir evidencias en señales para que manifieste realmente si este es o no el Mesías. Desde el Antiguo Testamento tenemos evidencia de ello. Por ejemplo, en Números capítulo 14, versos 22 al 23, Dios está hablando aquí, en Números capítulo 14, versos 22 al 23, y dice: ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces, y no han querido obedecerme,
Ninguno de ellos llegará a ver la tierra que prometía a sus padres. Ninguno de ellos la verá. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Está diciendo porque el pueblo de Dios que estaba en aquella ocasión había solicitado a Dios miles de veces, miles de pruebas. Dios había mostrado su poder en Egipto liberando al pueblo y aún así esperaban más pruebas. Esperaban más evidencias para realmente decir, no, realmente este es Dios, aquel Dios que tenemos que seguir. Y eso ha sido característico en los judíos, porque cuando Jesús estuvo en su ministerio también pasó lo mismo. Si uno lee en Mateo capítulo 12, verso 38 al 39, se encuentra con las declaraciones del Evangelio que nos dice: entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron, maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Lo que estaban haciendo aquí los fariseos y escribas era algo que el Señor había estado con ellos, que le había estado mostrando muchas señales, y ellos aún rechazaban a Jesús. Rechazaban lo que Él había venido haciendo. Y luego ellos pedían señales. Maestro, muéstrame una señal. O sea, no querían ni siquiera creer en lo que Él ya había mostrado, ya había expresado, y aún así estaban pidiendo señales. Las señales generalmente eran para confirmar el mensaje que traía el mensajero y anunciaba el mensajero. El problema es que detrás de esta idea estaba el disfraz de decir que necesitábamos estas señales para poder creer realmente. Pero en verdad no era para creer realmente, sino que simplemente era para poner en cuestionamiento a lo que el Mesías estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Y por otro lado, estaban los griegos que iban tras la sabiduría. Los griegos tenían como nación o como característica de nación buscar esta sabiduría. Uno de sus historiadores más famosos escribe: todos los griegos eran celosos por todo tipo de aprendizaje. O sea, una de las cosas, una de las características de los griegos era la búsqueda constante del aprendizaje o del conocimiento. Desde que empezó la filosofía griega, ellos empezaron a buscar la explicación o el fundamento de todas las cosas, tratando de responder a esa pregunta, responder quién era el principio, el origen de todas las cosas, y trataron de filosofar a través de eso, y varios filósofos intentaron dar una cierta explicación de eso, pero todos ellos se alejaban cada día y más constantemente de lo que era verdaderamente el fundamento, que era Dios. Pablo incluso encontró esta búsqueda incesante o este deseo de aprender o de saber constantemente, lo encontró cuando fue a Atenas, en Hechos capítulo 17, verso 21, donde se nos describe y se nos dice, cuando Pablo estaba en esa ciudad, él observa y dice, y es que todos los atenienses y extranjeros que vivían ahí, no les interesaba nada que no fuera a decir o escuchar cosas novedosas. Y recordarán que después el apóstol Pablo da el famoso sermón donde le explica y expone lo que es este evangelio. Ahora, para los dos grupos, tanto para los judíos como para los griegos, el mensaje del evangelio era algo totalmente loco. Nos dice que para los judíos era tropezadero, y para los griegos o no judíos era algo totalmente loco. ¿Por qué era tropezadero para los judíos? Porque los judíos esperaban que el Mesías prometido viniera con fuerza militar, levantara al pueblo de Israel y todos los otros pueblos fueran oprimidos. Esa era la idea del Mesías. Esa era la idea fundamental que ellos tenían. Pero además de eso, lo que los cristianos decían, imagínense, estaban un cristiano conversándole a un judío y diciéndole, ¿saben qué? Yo te predico a este Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y el judío miraría y diría, me estás diciendo que el Mesías es aquel criminal que murió en la cruz, de la cual el Antiguo Testamento dice que es maldito aquel que muere en madera. ¿Tú estás diciendo que ese es el Mesías? Sí, ese es el Mesías. No puedo creer en ese Mesías. Y hasta el día de hoy no pueden creer en ese Mesías, porque para ellos es totalmente fuera de lugar que el Mesías muera en una cruz, que el Mesías sea humilde, que el Mesías sea manso y que sea capaz de morir de esa manera. No pueden tolerar y creer eso. Pero ¿qué nos dice
La Escritura nos dice, Gálatas capítulo 3, verso 13, nos dice que el Señor se hizo maldición por nosotros. El Señor muere en una cruz del Calvario para que la maldición que ciertamente estaba en el Antiguo Testamento caiga sobre Él. Y como Él muere ahí, nosotros, debido a que cae la maldición sobre Él, nosotros somos librados de la maldición que tenemos sobre nosotros por ser pecadores y merecer la condenación eterna. Y cae sobre Él todo el pago. Para ellos eso era una blasfemia. No podían tolerar y creer que ese fuera el Mesías. Y por eso es un tropezadero. No pueden tolerar esa idea. Y para el griego, la idea de que el Dios, o el Logos, que es lo que ellos creían, el gran Dios poderoso, el cual ellos pensaban se hiciera carne y viviera como hombre y muriera y luego resucitara y volviera a estar en cuerpo humano, era algo loco. Porque para los griegos el cuerpo humano es algo negativo. El cuerpo, o la carne, o lo físico, para ellos es algo encarcelado, donde está encarcelada el alma y necesita ser liberado de ello. Y por tanto que este Dios supuestamente se hiciera hombre aquí y viviera entre nosotros de esa manera, es una locura. Recuerdan cuando Pablo termina su sermón en Hechos 17, que le dicen, ya te veremos en otra ocasión. Ya no está hablando de esas cosas que no tienen ningún sentido para nosotros. Pero a pesar de que para los judíos esto es tropezadero y para los griegos locura, nos dice la palabra que para los llamados este es un mensaje de salvación. Para los llamados, ya sean judíos, o sea los judíos que creen en Cristo, como los no judíos que creen en Cristo, que son los llamados a aquellos que han sido llamados por Dios a salvación, este mensaje es un mensaje poderoso de sabiduría y de gracia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28 hacia adelante, Romanos 8, 28 nos dice el famoso versículo: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha salvado, aquellos que Dios ha atraído, para nosotros como cristianos el Evangelio es sabiduría y poder de Dios. Y no locura, y no tropezadero, como lo es para los judíos o para los no judíos. Y en la actualidad también tenemos, por supuesto, personas que creen que necesitan este tipo de señales para poder creer, o creen que Dios debe responder todas las preguntas que existan en el mundo para poder creer. Pero nosotros creemos que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Lo que Él manifestó y mostró en la cruz del Calvario es suficiente. Porque ahí es donde Él muestra su poder, su sabiduría y su gloria. Y fíjense lo que Pablo hace en el verso 25. Con esto ya terminamos. Fíjense el contraste que hace, que algunos piensan que es una especie de ironía que Pablo está haciendo, donde dice que lo que los hombres consideran lo más insensato de Dios es finalmente más sabio que lo que los hombres creen. Y lo que los hombres consideran lo que es más débil de Dios es finalmente más fuerte que los hombres. O sea, el mensaje que ellos consideran insensato y débil, en verdad es sabio y fuerte. Y ese es el mensaje del Evangelio para nosotros como cristianos. Y el mensaje que anunciamos al mundo hacia otros que nos ven y dicen qué insensato, qué débil, qué ridículo, qué estúpido es ese mensaje, pero es el único mensaje que provee salvación. En el Evangelio todo es diferente al mundo. Mayor es el que sirve. Los primeros van a ser los últimos y los últimos primeros. El poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. El humillarse te lleva a la exaltación y la exaltación te lleva a la humillación. En el Evangelio Dios es santo, soberano y bueno, que se hizo hombre por pecadores finitos, malos, que requieren salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, el cual es sabio y poderoso y en el cual nosotros confiamos. Vivamos, hermanos, para el Evangelio y para la gloria de Dios. Oremos.